Apocalipsis capítulo 14. Llegamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo. Ahora sí llegó la victoria del Cordero. Ahora sí llegó la victoria del Cordero. Porque recordábamos aquellas frases que dicen, pero ¿será que el Señor sí va a venir? ¿Será que el Señor sí va a mostrar victoria? ¿Será que eso que dijo al principio desde Génesis, que va a pisar la cabeza de la serpiente, que es Satanás, eso cuándo va a ser posible? ¿Eso cuándo va a hacerse realidad? Bueno, en este momento de la historia que estamos viendo Apocalipsis, ya la segunda mitad en la tribulación, estamos viendo que el Señor empieza a mostrar ahora sí su victoria final sobre todas las cosas. Empezó hablando que el Evangelio, ahí en el versículo 6 y 7, el Evangelio es el que da la base para la victoria de Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. También veíamos que el versículo 8 lo vamos a dejar para el capítulo 18, que nos lo va a explicar. El versículo 9 al 11 veíamos cómo el Señor es victorioso sobre todas las cosas. Sobre aquellos que no le conocieron, dicta un juicio tremendo. Aquellos que se fueron a postrar ante la marca de la bestia, que se pusieron la marca de la bestia, ellos no van a tener reposo y van a tener un castigo eterno también. Lo leemos ahí en el versículo 9. Solo para repasarlo un poquito, el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con, ¿qué dice ahí el versículo 10? Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, su imagen. El Señor mostró su victoria, el Cordero victorioso sobre aquellos que no confiaron en Él. Y esto es algo que debería llamarnos mucho la atención y ponernos a pensar, porque hay muchas personas que de pronto dicen: ay, esos son puros cuentos, eso no va a ¿qué? A pasar. Ay, eso de que el Señor va a juzgar y que va a castigar, eso realmente no es verdad. Pues la Biblia dice que sí, que el Señor va a ser victorioso sobre aquellos que no confiaron en Él, y que aquellos que no confiaron en Él van a merecer y van a tener un castigo eterno, donde no van a tener reposo ni descanso. El Señor es victorioso y va a ser victorioso sobre aquellos que no confiaron en Él. Pero veíamos también que en eso se ve también la paciencia de aquellos que son hijos de Dios. ¿En qué? En esperar también, en que a su tiempo Dios dará el pago a cada una de esas personas que no confiaron en Él. Pero el Señor va a ser victorioso, solo que nosotros tenemos que esperar en esa paciencia. Pero aquí en la siguiente sección, que fue la que no vimos, del versículo 14 al versículo 16, aquí en esta siguiente sección, vamos a ver el juicio de Dios que muestra la victoria del Cordero. Esta sección realmente no es fácil de leer, no es fácil de pensar. Es una sección muy dura en la palabra. Es una sección muy difícil. Pero tenemos que tratar de recordar que esta sección y todo el libro de Apocalipsis nos está hablando de que Cristo sí es victorioso, y que esta sección, aunque es difícil de entender, de digerir, de pensar, nos va a mostrar una vez más que el Señor va a ser victorioso, y va a ser victorioso de una forma muy contundente, muy dura, muy drástica y muy dolorosa. Hemos visto desde el inicio de la historia que este Dios es un Dios que da salvación y que otorga salvación y que otorga salidas y escapatoria, pero hemos visto también desde el inicio de la historia que este Dios es un Dios que es muy justo. Este Dios es un Dios que no va a tener por inocente al culpable, es un Dios castigador. Y con esas dos o con esas características o atributos de Dios tenemos que también y pensar y meditar y reflexionar, porque es muy fácil hacernos de pronto los de oídos sordos. Es muy fácil hacernos los de oídos sordos. Mi hermano Juan Carlos puede salir un momento y mirar. Es muy fácil hacernos los de oídos sordos y decir: Dios es un Dios de amor, pero no va a ¿qué? A castigar. Dios es un Dios que es muy misericordioso, pero este Dios no va a ¿qué?
a dictar una sentencia. Y eso no es lo que vemos en la Biblia. Es más, este pasaje nos va a mostrar que el Señor es victorioso y lo va a mostrar con un juicio terrible hacia aquellos que no confiaron en Él, hacia las naciones que no confiaron en Él. Estoy pensando, y cuando pensaba y meditaba más a profundidad esta semana en este pasaje, pensaba en las siguientes frases. No importa lo que tú creas, igual todos vamos a llegar al mismo lado. ¿Han escuchado esa frase de pronto de alguna persona? No importa lo que tú creas, y lo que tú crees es lo que tú crees que está bien, está bien. Y si tú quieres creer otra cosa, también está ¿qué? Bien, igual al final del día, al final de la historia, todos vamos a llegar al mismo lado. En cierta forma está correcto. Todos vamos a morir. El problema es que la eternidad va a ser diferente. ¿Va a ser una eternidad con Dios en su presencia en el cielo, o va a ser una eternidad sin Dios en el infierno? Ayer hablábamos en la reunión casera, hay algunas iglesias cristianas en nuestro contexto que se hacen llamar cristianas, que se les olvidó hablar del infierno. Ya el infierno y el pecado lo sacaron de su predicación. Ahora entonces intentamos suavizar el mensaje. Y ahora se dice que son algunos errores que se cometen. Pero tranquilo, porque Dios es amor. Se nos olvida que el mensaje del evangelio es: temed a quién, a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado o va a llegar. Y se ha olvidado desde el púlpito, y parece que las hojas de la Biblia se han quitado en la Biblia de algunas iglesias que ya no hablan de pecado y ya no hablan del infierno. Es una realidad que debemos escuchar, porque eso es el justo juicio de Dios. Otra frase que pensaba con este pasaje es: todos los caminos conducen ¿a quién? A Roma no, a Dios. Se dejaron confundir por el otro dicho. Todos los caminos conducen ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Si tú eres de religión, no importa, porque todos los caminos conducen a Dios. Si tú eres de tal, de allá, de acá, no importa dónde vayas, no importa, porque todos los caminos conducen a Dios. No es verdad. No es verdad. Porque dice Dios en su palabra que Jesús dijo: yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que una persona que no encuentra a Cristo, el Cristo de la Biblia, no tiene camino, no tiene verdad y no tiene vida. Entonces tampoco es correcta la frase. Otra frase: Dios es el mismo en todas las religiones. No hay diferencia. Cualquier religión que esté por ahí, Dios es el mismo Dios de todas las religiones. No puede ser. Tampoco. Porque si el Dios de cierto lugar dice una cosa y el Dios de la Biblia dice otra cosa, ¿es el mismo Dios? No. Dios no se puede contradecir. ¿Cuántas verdades hay? ¿Una o varias? ¿Seguros? Hay una verdad. No hay muchas verdades. Hay una sola verdad. Yo no puedo creer que lo que yo creo, porque yo lo creo, es verdad. Ya les he dado el ejemplo, ¿no? Yo no creo que China existe. ¿Sí o no? Yo no creo que China existe y no quiero creer que China existe. Y como yo no creo que China existe, entonces China no existe. ¿Es verdad? Yo puedo creer lo que yo quiera, pero hay que siempre mirar si esa cosa o si esa idea o si ese pensamiento es verdad o no. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Sí existe? ¿Y cuál es la verdad por la cual debe regirse la vida, no solo del creyente, sino de cualquier persona? Es la verdad de la palabra. ¿Ustedes recuerdan Juan capítulo 17, versículo 17? Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es. Ahí está diciendo cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. La verdad, decía un predicador, la verdad no es la tuya ni es la mía.
La verdad es la verdad de Dios. Esa es la verdad. No hay muchas verdades. La única verdad que hay es la verdad de la palabra de Dios. No puedo creer lo que yo quiera y decir, yo creo que eso es así y esa es la verdad para mí. Puede ser la verdad para usted, pero no es la verdad para Dios. Es más, vuelvo a repetir ese capítulo, ese pasaje de Juan capítulo 14. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino y ¿qué? Ahí está. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y Cristo plasmó su verdad ¿en dónde? En la palabra de Dios. O sea, que el que encuentra a Cristo y encuentra la palabra de Dios tiene la verdad. Si no, no la tiene. No la tiene. ¿Y por qué? Otra frase. Está bien si tú crees como quieras y como yo quiera y nos toleremos porque igual todas las religiones son iguales. Va al mismo punto, al mismo concepto. ¿Y por qué pensaba en estas frases? ¿Por qué pensaba en estas frases? Porque aquí en este pasaje que vamos a ver de Apocalipsis 14, aquí en este pasaje nos va a decir que no todas las cosas que se creen son verdad. Solamente hay una verdad que es la verdad de Dios. Y en este punto de la historia es donde Dios va a decir, ustedes pensaban que tenían la verdad, pero la verdad siempre soy yo y mi palabra. Y ahora vamos a entrar al pasaje. Apocalipsis 14, versículo 14. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, me hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Por 1,600 estadios. Vamos a ir por un momento a Mateo. Si quieren ahí volverse ahí al Evangelio de Mateo, al capítulo 13. En Mateo capítulo 13, Jesús está hablando acerca de las parábolas, de lo que en forma de parábolas, de lo que iba a acontecer inmediatamente después en esta era que se llama la era de la iglesia y en la era del fin del tiempo, la era del fin del siglo. Y Jesús está explicando cómo es que son las relaciones, las dinámicas del reino de los cielos. Y en el capítulo 13, versículo 24, Jesús dice una parábola, una parábola. Ustedes tienen ahí en su Biblia la parábola de ¿qué? Del trigo y la cizaña. Y Jesús empieza a hablarles en parábolas, porque las parábolas eran historias de elementos que ellos tenían en la vida cotidiana para ayudarles a entender. Entonces miremos lo que dice la parábola del trigo y la cizaña. Capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho eso. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo.
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Después Jesús va a explicar qué significa y por qué les dijo la parábola del trigo y la cizaña en el versículo 36. En el versículo 36 dice lo siguiente: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Versículo 37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre, o sea, Cristo, Jesús. El campo es ¿qué? El mundo. ¿El campo es el qué? El mundo. Buena referencia. El campo es el mundo, este mundo en el que se va a mover todas estas relaciones y todas estas dinámicas del reino. El reino es el mundo, perdón, sí. El campo es el mundo. Seguimos. La buena semilla, ¿qué son? Los hijos del reino, ¿cierto? Aquellos que han creído en el Señor como su Salvador. Y la cizaña, ¿quiénes son? ¿Hay hijos del malo? ¿Hay hijos del reino? Sí. Es más, hay un concepto, por ejemplo, que personas tienen y dicen: no, pero es que todos somos hijos ¿de quién? De Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice Dios, que es la verdad de Dios, dice que hay unos que son hijos de Dios y los otros son hijos ¿de quién? Del diablo, del malo, del maligno. ¿Y quiénes son aquellos que son hijos de Dios? Bueno, ahí lo vimos en Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y los que no, pues no son. En Juan capítulo 8, Jesús está hablando con los fariseos, con los líderes religiosos, y él está hablando con los líderes religiosos, y en Juan capítulo 8, entonces, Jesús les dice a ellos: no, perdón, tengo que decirles algo muy triste, líderes religiosos, fariseos. Ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque los deseos de vuestro padre, el diablo, quieren hacer. Él ha sido homicida y engañador desde el principio, y ustedes a mí me quieren matar y me quieren engañar. Eso muestra que ustedes no son hijos ¿de quién? De Dios, son hijos del diablo. Y ahí Jesús les dice: en las dinámicas del reino están los hijos de Dios y están los hijos del maligno, de Satanás, podría decirse, los hijos del diablo. Y dice, versículo 39, el enemigo que la sembró, ¿quién es? La ciega, ¿cuándo es? ¿Es el fin de dónde? O sea que esta parábola se está refiriendo ¿a cuándo? Al fin del siglo. O sea, lo que estamos viendo en Apocalipsis. El fin del siglo, el fin de la tierra, el fin de todo lo que va a pasar, el fin del plan de Dios. Y dice, en el fin del siglo, ¿y los segadores quiénes son? ¿Recuerda quién salió en Apocalipsis, en la sección que acabamos de leer? ¿Quién salió con una hoz? El primero que salió con una hoz, ¿quién fue? Alguien semejante al Hijo. O sea, que ¿quién era? Cristo. Y después, ¿quién salió con otra hoz? El ángel. El ángel. Y dice, y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será que el fin de este siglo. Y ahí concluye en el versículo 41 y 42 diciendo: enviará el Hijo del Hombre a quienes, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, los hijos del maligno. En este punto de la historia de Apocalipsis, aquellos que se han marcado ¿con qué? Con la marca de la bestia. Aquellos que le han dicho a Dios: no te queremos, Dios, te damos la espalda, no queremos saber nada de ti, queremos que nos dejes en paz, nosotros somos nuestro propio Dios. ¿Y qué va a pasar en el versículo 42 y 43?
Y los echarán ¿en dónde? En el horno de fuego, y allí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Entonces, otra vez el contraste. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Me quedo ahí pensando un poquito y meditando en el versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. ¿Eso dónde es? Lo acabamos de leer en los versículos anteriores. Eso es el castigo eterno en el infierno. En el fin del siglo, en el fin de los tiempos, se va a descubrir que quién tenía razón. Dios tenía razón. No importa si uno lo quiere creer o no lo quiere creer. No importa si uno quiere darle la espalda a Dios. No importa si una persona decide ir en contra de Dios. No importa si una persona dice, yo quiero vivir mi vida como yo quiero. No importa. Al final del siglo, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que se va a mostrar que Dios tenía la razón. Que esas personas que decidieron ir en contra de él, ir a adorar a Satanás directamente, van a ir a un lugar donde dice, será fuego, y será una expresión que siempre me ha causado mucha impresión. El lloro y el ¿qué? Crujir de dientes. ¿Cuándo ha crujido los dientes? Piensen en esa expresión, crujir de dientes. ¡Oh! ¿Cuándo hace uno eso? Cuando tiene rabia y está enojado, ¿cierto? Cuando tiene rabia y está enojado, ¿qué hace? ¡Oh! Cruje los dientes. ¡Ay, esa persona! ¡Oh! Cruje los dientes. Pero también cuando ¿qué? Cuando hay dolor. ¿Sí o no? Cuando hay dolor, uno de pronto a lo que tiene al lado lo muerde. Aléjese de su esposa si tiene dolor su esposa. De pronto le quita el pedazo. Cuando hay dolor, uno cruje los dientes. Es más, uno a veces, hay personas que con tanto dolor, para que no le haga daño en su dentadura, le ponen algo para que muerda, porque está ¿qué? Con dolor. El infierno es real. Y dice que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Dolor. Y quizás rabia también. ¿Rabia de qué? Este Dios, ¿cómo pudo hacerme eso? No sé. Este Dios, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué tan amoroso? De pronto una persona hasta va a estar en el infierno peleando, pero va a estar con dolor. El infierno es real. Lo que necesita una persona para alejarse de eso y no ir a un lugar como ese de tormento, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si hay una persona aquí que de pronto no ha confiado en Jesucristo como su Salvador y no ha puesto la confianza en ese sacrificio de Cristo en la cruz, lo invitamos a que hoy haga eso, a que hoy sea el día de su salvación, porque usted puede ir sin Dios a un lugar triste y de tormento. Mateo capítulo 13, en la parábola del trigo y la cizaña, nos está hablando de Apocalipsis capítulo 14, la siega, el fin del tiempo. Vamos a regresar a Apocalipsis 14. Nos habla de una separación, de un justo juicio de Dios, nos habla de una separación entre buenos y malos. Y esto no es porque hizo cosas bien. Ese bueno es porque ha confiado en Cristo como su Salvador. Y esos malos son los que no confiaron en Cristo como su Salvador. En el fin del mundo. En el fin del mundo. Y entonces dice aquí en el capítulo 14, versículo 14, empieza diciendo 14, miré y aquí una nube blanca. Y sobre la nube, ¿qué pasó? Uno sentado semejante al Hijo del Hombre, o sea, Cristo, que tenía en la cabeza ¿qué? Una corona y en la mano una hoz aguda. Y por eso pusimos ahí en la imagen, esa imagen específicamente fue la que encontré más acertada de lo que nos muestra el cuadro. Lo que nos muestra el cuadro es ese, Cristo sentado y él con una hoz aguda en la mano. ¿Qué es una hoz? ¿Qué es una hoz? ¿Ustedes ven ahí lo que él tiene en la mano?
¿Alguna vez habían visto ese elemento? ¿Sí? ¿Alguna vez habían visto ese elemento? De pronto personas que han trabajado en el campo están más relacionadas con ese elemento. ¿Para qué servía esa hoz? Prácticamente es como algo muy afilado que iba arrancando. El otro día vi una película en donde él tenía una hoz, era un poquito, no solamente con la mano, sino un poquito como más sofisticada, y era para cortar, ¿no? Va cortando el pasto, va cortando lo que está ahí. Y esa es la imagen que se pinta en este cuadro. ¿Por qué tiene el Señor y después un ángel un elemento que es para cortar? ¿Por qué? Y nos lo explica toda la escena. Tenía en la cabeza y en la mano una hoz y hay un elemento ahí que le da una característica importante a esa hoz. ¿Qué es una hoz? ¿Qué? Ese adjetivo ahí, adjetivo que le pone esa hoz estaba como aguda. ¿Y qué es lo que nos empieza a poner en nuestra mente a nosotros? Lo que nos empieza a poner en la mente, ¿para qué necesita una hoz tan aguda y tan afilada? ¿Por qué? Porque va a cortar. Porque va a cortar. Va a cortar. Y va a cortar, y cuando corta con una hoz, nos da la impresión de que no es un corte que se hace delicadamente, es un corte que fuerte, duro. Y eso es lo que se pinta en este cuadro. Aquí Cristo aparece con esa hoz aguda y dice, versículo 15, y del templo que pasó, salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, o sea, a Cristo. ¿Y qué le dijo? Mete tu hoz y ciega, porque la hora que de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El ángel está aquí anunciando, llegó el tiempo de la siega, Señor, llegó el tiempo de la siega. Llegó el tiempo que Cristo dijo allá en la parábola, los segadores son los ángeles, y va a venir el momento en el que el justo juicio de Dios va a mostrar la gloria. Y dice, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ese concepto de la tierra está madura, esa palabra me llamó la atención, me pareció interesante. Ustedes la tienen aquí. La palabra madura significa, la palabra madura significa que está seca. Dice, se ha esperado hasta el último momento. ¿Para qué? Para cosecharla. No está verde, está ¿cómo? Está madura. Hasta el último momento para cosecharla, para recogerla. ¿Qué les hace pensar eso? Porque aquí va a venir el justo juicio de Dios. Pero esta palabra madura nos hace pensar en que fue hasta qué? Hasta el último momento. Hasta el último momento para hacer eso que viene a continuación. La tierra, la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Ya nos va a explicar cómo fue que eso aconteció. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo ¿qué? Otra hoz, otro ángel con otra hoz. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre ¿qué? Sobre el fuego. Llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y lo que va a ser gráfico, de pronto la siguiente imagen, ven sangre que llega hasta la altura del freno de los caballos. La imagen que está hablando aquí es una viña. Cuando recogen las uvas, las ponen en un lugar, ¿y qué hacen con esas uvas? Para sacar el vino, para sacar el jugo de la uva, ¿qué hacen? Las aplastan, las aplastan. Anteriormente, lo que hacían era que personas con los pies muy limpios agarraban y pisaban las uvas. Yo no tomo ese vino. Así tengan o ese jugo de uva recién salido, yo no lo tomo. Así tengan los pies muy limpios, sinceramente yo, bueno, quizás las culturas anteriormente así era.
pero anteriormente lo hacían así. Después fueron, pues obviamente modernizando todas las cosas, pero la idea es que se aplasta, ¿cierto? Se aplasta para sacar el jugo de la uva. Ese es el cuadro que se está pintando acá. ¿El Señor qué va a hacer? Va a aplastar, va a pisar. O sea, Él va a matar. ¿A quiénes? A todas estas personas que en ese momento decidieron darle la espalda a Él. El cuadro es muy gráfico, es como el Señor viniendo y aplastando y pisando y matando a todos los que son sus ¿qué? Sus enemigos, a los que son los hijos del malo. Dice versículo 18, vers 19, y el ángel ¿qué dice? Arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el gran lagar de ¿qué? De la ira de Dios. Acá se está consumando toda la ¿qué? La ira de Dios. ¿La ira hacia qué? La ira hacia el pecado. La ira hacia el pecado, incredulidad. La ira hacia una persona y un grupo de personas que decidieron darle la espalda a Dios. Pero lo que siempre me llama la palabra madura. ¿Por qué? Esperó hasta cuándo? Hasta el último momento. Hasta el último momento para dictar su juicio sobre estas personas. Es decir, les dio todas las oportunidades, todas. Pero en un momento llegó su juicio y su victoria se consumó. Versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar, ¿qué dice? Salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Y la imagen es muy gráfica y muy terrible, muy dolorosa. Estamos hablando de la ciudad de Jerusalén. En la ciudad, fuera de la ciudad de Jerusalén, en Israel, hay un valle que se llama el Valle de Jezreel, que es donde es la misma palabra que se conoce como el Valle de Megido. ¿Ustedes han escuchado la palabra Armagedón? Y ya lo vamos a ver más adelantito. Lo vamos a ver más adelantito en el capítulo 19. Pero Armagedón me está hablando de una guerra, de una batalla. Por eso se le conoce como la batalla de Armagedón. Solamente para adelantarles algo, cuando lleguemos al capítulo 19, este valle fue catalogado por un hombre muy importante en la historia, Guerrero. Decía, ese lugar es el lugar más perfecto para librar batallas y para librar guerras. Y eso es lo que va a pasar aquí en este momento. En ese valle de Jezreel, fuera de la ciudad, en el país de Israel, en ese valle de Megido, se va a dar esa lucha, por si lo podemos llamar lucha, esa guerra en la que los ejércitos de Satanás van a estar concentrados para pelear contra aquel que viene, contra la amenaza que viene de los cielos. Ese es Cristo. Y lo que está mostrando aquí es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que el Señor va a venir con sus ángeles, y en el capítulo 19 nos va a mostrar también con quién va a venir. Va a venir con ellos y va a pisar y aplastar a todos los que se congregaron para pelear contra él. Es la imagen de que él los va a matar, los va a destruir, y eran tantos los que estaban congregados para pelear contra Cristo que salió sangre, los pisoteó. Salió sangre como esas uvas que se pisan y sale el jugo de la uva. Pero la imagen terrible es por cuánto y hasta qué altura. La altura está ahí. ¿Hasta dónde? Hasta el freno de los caballos. O sea, hasta esta parte del caballo. ¿Cuánto mide un caballo? ¿Han visto esos caballos que vienen los carabineros de los policías? Pues esos caballos son imponentes. Los caballos son grandes. Y son caballos precisamente ¿de qué? De la policía, de guerra, digamos, de batalla. Esos caballos son altísimos. Digamos que la sangre sería como esta altura, más o menos, un poquito más. Pero dice que por 1,600 ¿qué? Estadios. ¿Cuántos son 1,600 estadios? La cuenta se hace en 290 kilómetros.
¿Cuántos son 290 kilómetros? 200 kilómetros son de aquí a dónde. Haga una cuenta, si usted ha viajado por carretera, ¿cuántos serían 2.290 kilómetros? ¿De aquí a dónde más o menos? A Medellín hay 360, creo que son. Armenia, nunca he ido a Armenia, pero si dicen Armenia, Carlos que viaja, más o menos Armenia, ¿eso es harto? Eso es un montón, eso es un montón. 290 kilómetros a esta altura de sangre. ¿Qué significa eso? Significa cuántas personas decidieron darle la espalda a Dios y seguir a Satanás. Miles de personas, miles. Para llenar sangre en 290 kilómetros a la altura del freno del caballo, miles de personas decidieron darle la espalda a Dios. Pero también nos quedamos con el otro cuadro. El Señor hizo ¿hasta cuándo? Hasta lo último, dándole la oportunidad a estos hombres, mujeres, a que se arrepintieran. ¿Ya se arrepintió de sus pecados? ¿Ya le pidió al Señor que lo salve? ¿Ya le pidió al Señor que lo salve y que le dé vida eterna?